La superposición de intereses, cuando no de ambiciones, es un denominador común en toda convivencia humana. En general, la historia, sus conflictos, sus guerras, no son otra cosa sino el corolario de ambiciones que colisionan. Cuando encontramos nosotros en la historia del Perú un verdadero mosaico de esto, desde la guerra civil de Huáscar y Atahualpa, pasando por la de Pizarro y Almagro y llegando a los periodos más cercanos de la República con el primer militarismo y luego inclusive entre partidos políticos civiles. Si tratáramos de encontrar sobre esto un ejemplo de validez continental, sería el que se da entre San Martín y Bolívar en la famosa entrevista de Guayaquil el 26 de julio de 1822. San Martín venía del norte de Chile, luego de liberar Argentina y Chile. Bolívar venía desde el norte, luego de liberar Venezuela y Colombia, y se van a encontrar en Guayaquil. Mientras San Martín llevaba la propuesta de unificar los ejércitos para cortar la guerra contra los realistas, Bolívar fue mucho más contundente. Dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento. Y entonces, casi por personalidad, San Martín optó por regresar al Perú, luego a Argentina y al poco tiempo partir a Francia, donde muere en 1850. Por otro lado, en el caso de Simón Bolívar, ya sabemos, no solamente concluye la independencia del Perú con las batallas de Junín y Ayacucho, sino que luego, posteriormente, se enfrasca en otras guerras civiles, en otras superposiciones de intereses que terminan con su muerte allá en 1830, postrado en la vía de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, la ciudad que tiene tren, pero no tiene tranvía. Cuando esto se da en un Estado constitucional de derecho, la Constitución lo prevé, otorga para que no existan esta colisión, estas superposiciones, competencias y atribuciones a cada uno de los poderes del Estado y a cada uno de los órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, a pesar de ello, se establece esta superposición y esta colisión. Para ello, existe un proceso llamado el conflicto de competencia. De esto es lo que hablaremos en la presente entrega, la 107 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguilar Grados y le doy la más cordial bienvenida a esta entrega, el proceso competencial, esta vez desde el Palacio de la Exposición, que alberga al Museo de Arte de Lima, fundado en 1872 con motivo de las bodas de oro de la independencia peruana y que durante la Guerra del Pacífico primero fue banco de sangre y luego cuartel general del ejército chileno. Sean todos bienvenidos. El proceso competencial, a diferencia de los otros 6 procesos constitucionales, no está regulado como tal por la Constitución, es decir, la Constitución no lo menciona de una manera expresa como una garantía constitucional, pero sí en el artículo 200 y luego en el artículo 202, inciso 3, lo menciona como una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Ha sido el Código Procesal Constitucional que en 5 artículos, del 109 al 113, lo reconoce como un proceso constitucional. Como proceso constitucional que es, ¿qué parte de la Constitución es la que protege? Evidentemente, no estamos hablando de derechos fundamentales, no se trata de un proceso constitucional de la libertad. Lo que protege entonces son valores constitucionales, 2 fundamentalmente. El primero, la supremacía de la Constitución. Si justamente la Constitución ha otorgado atribuciones, ha otorgado competencias, esas se tienen que respetar de manera irrestricta. Y en segundo lugar, la separación de poderes. Esta suerte de colisión o esta superposición que hablábamos en el prólogo de la presente entrega se presenta. Se presenta y se puede presentar de 2 formas. Puede ser el conflicto de manera vertical, lo que en rigor se llama conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo y los otros 2 órganos ejecutivos, pero que no tienen alcance nacional, que son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y también puede ser de manera horizontal, lo que en la doctrina se denomina ya no conflicto de competencias, sino conflicto de atribuciones. ¿Por qué horizontal? Porque tienen el mismo rango, el mismo nivel. Puede darse entonces entre un gobierno local, regional, contra otro gobierno local o regional. Puede darse entre algún poder del Estado con otro poder del Estado.
entre un órgano constitucional autónomo contra otro órgano constitucional autónomo y por último entre poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos. De tal manera que cuando nosotros hacemos referencia a la competencia, debemos de tener en claro que esta competencia tiene determinadas características. La primera de ellas, la taxatividad. Sin embargo, el hecho de la taxatividad no necesariamente nos dice de que esta competencia necesariamente deba ser reglada. No, no es así. Puede ser reglada o puede ser discrecional. Cuando es reglada, es mucho mejor. El ciudadano sabe de antemano cuál va a ser la conducta que va a tener el Estado y que también, recordemos, el Estado solamente puede realizar lo permitido, a diferencia del ciudadano que puede desarrollar lo que no está prohibido. Sin embargo, cuando esta taxatividad es discrecional, aquí es donde se agudizan los problemas, porque al ser discrecional no es justiciable, sino el Estado, la entidad, busca los momentos no solamente de oportunidad, sino de conveniencia para su realización. Al lado de la taxatividad hay otras dos características. Siempre deben estar presentes en un Estado constitucional de derecho: la razonabilidad y la proporcionalidad. La razonabilidad entendida como aquella relación lógica-axiológica que tiene que darse en cada caso en concreto, y la proporcionalidad que tiene que ser aquella justificación para el ejercicio de un derecho, de una facultad, de un deber, pero fundamentalmente de una sanción. Y claro, si estamos hablando del derecho público y estamos hablando de competencia, la última de las características es la indelegabilidad de las mismas. Hasta el momento en que se desarrolla esta grabación, la sentencia de un proceso competencial esencialmente paradigmática la constituye la sentencia 6 del año 2006, en que el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, demanda al Poder Judicial justamente por una colisión entre las competencias. Por ello, en su demanda, le pregunta al Tribunal Constitucional si acaso el Poder Judicial tiene la facultad de poder declarar inaplicables normas que da el Poder Ejecutivo sobre los negocios de casinos y máquinas tragamonedas, sobre todo cuando el Tribunal Constitucional ha señalado la constitucionalidad de estas normas. Si luego de ello el Poder Judicial, vía amparo, vía control difuso, puede entonces desdecir esto. Y luego, claro, pide la nulidad de todas aquellas resoluciones de amparo que eran a favor de casinos y máquinas tragamonedas. Aquí el Tribunal Constitucional señala dos cosas fundamentales. Primero, que en el expediente 4227 del año 2005, un precedente constitucional, el único de los 51 precedentes en un proceso competencial, el caso Royal Gaming, había señalado claramente de que las normas que establecía el MINCETUR para la regulación de los juegos eran absolutamente constitucionales. Y segundo, mal así entonces el Poder Judicial en que una norma que había pasado por el filtro del TC pueda ser declarado luego inconstitucional vía control difuso. Sin embargo, esta sentencia que, conforme va pasando el tiempo, a pesar de ser paradigmática, se va diluyendo, parece que en unos días va a pasar a un segundo plano. Y es que justamente en los próximos días, en las próximas horas, el Tribunal Constitucional peruano debe estar resolviendo, ya se presentó inclusive la ponencia, el expediente nuevamente 6, pero ahora del año 2019, conflicto de competencia interpuesto por el Congreso de la República, en rigor, la Comisión Permanente contra el Poder Ejecutivo por la disolución del Congreso. Estos momentos de crisis que vive justamente el Estado constitucional peruano van a llevar a que cuando el Tribunal Constitucional resuelva este conflicto competencial, estará resolviendo el caso más importante de toda su historia. Por supuesto, acá en Tribuna Constitucional, publicada la sentencia, haremos el análisis respectivo. ¿Cuál viene a ser la finalidad de un conflicto de competencia? Lo pluralicemos. Finalidades, encontramos dos. La primera, determinar la titularidad de determinada competencia, cuando ésta generalmente genera una incertidumbre o genera muchas veces interpretaciones que favorecen a ambos órganos. Y en segundo lugar, dar la legitimidad de una determinada situación. Es el ejemplo de este conflicto de competencia que va a ser, insisto, el más importante de la historia peruana, ¿no? Es decir, sí,
Cuando el presidente de la República disuelve el Congreso, realmente ese acto es legítimo o es ilegítimo. Pero no perdamos de vista una cosa. Un conflicto de competencia es un proceso, de tal manera que como tal tiene determinadas características procesales, eminentemente. La primera de ellas es un proceso uninstancial, al igual que el proceso de inconstitucionalidad, sola, única y exclusivamente lo ve el Tribunal Constitucional. No hay otro órgano al que recurrir. ¿Y esto por qué? En razón de que las competencias o atribuciones o están señaladas en la Constitución o están señaladas en el bloque de constitucionalidad. Y cuando se trata de eso, el órgano competente por excelencia es el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, determinar cuál viene a ser la causa petente en este proceso. Es decir, ¿existe o no existe un determinado conflicto de competencia? Y solamente se remite a esto, porque atención, si es que de alguna manera se dice, no, esta competencia vulnera derechos fundamentales, para eso está el habeas corpus, el amparo, y está además el proceso de habeas data. Y si de alguna manera alguien en alguna ley de desarrollo constitucional dice, viola lo señalado en la Constitución, para eso está el proceso de inconstitucionalidad. La causa petendi solamente tiene que estar en la existencia o no de un conflicto de competencia. En tercer lugar están las medidas cautelares, que a diferencia de un proceso de inconstitucionalidad, donde no existe acá sí, el juez constitucional, el Tribunal Constitucional, si lo considera, puede ordenar la suspensión de esa situación que se ha señalado, que se ha dado. En cuarto lugar, la sentencia es erga omnes, no podía ser de otra forma. Si se trata de un conflicto positivo de intereses, entonces el tribunal determina cuál viene a ser la titularidad y anula todas aquellas acciones que no correspondan. Y en todo caso, si es un conflicto negativo de competencias, entonces lo que va a señalar el Tribunal Constitucional es determinar la titularidad y señalar un plazo para que el órgano competente tenga que ejecutarlo. Ya en el colofón de la presente entrega, vale preguntarse lo mismo que dijimos al inicio. ¿Por qué pueden haber dos órganos constitucionales que interpreten que tengan la misma competencia? La respuesta creo que cae sola. Es porque representa el ejercicio del poder. Y es que cuando hablamos de una competencia, la competencia puede ser para normar la elaboración de una norma estatal, puede ser para ejecutar un determinado acto administrativo, puede ser también para dirimir, en todo caso, un conflicto o una incertidumbre jurídica, y por último, inclusive, puede ser para controlar. Finalmente, este conflicto de intereses puede ser en que dos órganos constitucionales se avengan a una determinada competencia, conflicto positivo de intereses, o que ninguno de los dos quiera asumirlo, conflicto negativo de intereses. Esta viene a ser la clasificación típica, clásica, pero sabemos que también muchas veces el ejercicio de una determinada competencia puede establecer algún desorden en el desarrollo de otro órgano. A esto se llama el menoscabo de atribuciones, que también se da con carácter positivo. Y por último, el hecho de la omisión de algún órgano puede llevar definitivamente a perturbar la labor del otro. Es lo que conocemos como la omisión de cumplimiento de actos obligatorios. Con esto terminamos esta suerte de pincelada que hemos querido darle al proceso competencial. Han sido todos muy amables. No olviden darle like si es que lo consideran, suscribirse al canal y si ya están suscritos, difundirlo entre todas las personas que puedan tener interés. Nos vemos en la siguiente entrega. Con su permiso.